Muy buenos días. Hoy viernes 27, 27 de marzo 2020. Tantas cosas que decir, pero algo que quede plasmado y se quede en nuestro corazón. Ayer se hablaba de esta fecha del 26-20 y que coincide de Isaías 26:20, donde el Señor dice a su pueblo que se quede un ratito mientras anda donde dice, y ya lo vimos, esta cita ya la vimos, donde dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y como si fuera todo coincidencia, ¿no? Porque estamos viviendo en el 2020 y se dice que 20 más 20 son 40, que estamos viviendo una cuarentena. Y me gusta mucho también porque este Isaías habla mucho también, con mi alma te he deseado en la noche y mientras tanto dure el espíritu madrugaré a buscarte. Y también habla en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado. Y qué importante, ¿no? Estar perseverando los pensamientos, no en nuestros pensamientos, sino en los pensamientos de Dios, estar perseverando en los pensamientos de Dios. Y, y venía a mí una palabra donde dice, donde habla allí, lamento de Jesús sobre Jerusalén, en Mateo 23:37 al 39 y Lucas 13:31 al 35, donde dice el Señor que cómo, oh Jerusalén, cómo quise cuidarte, así como las gallinas cuida a sus polluelos. Pero Jerusalén, que tú que matas a los profetas, a los que yo mandé anunciarte, a los que yo mandé prevenirte, Jerusalén, tú los mataste, no creíste y mira las consecuencias que estás viviendo ahora. Vamos a leerlo. Lamento de Jerusalén lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces, he aquí vuestra casa es dejada desierta. He aquí tu casa quedó desierta porque no atendiste a mi voz, no hiciste caso, quisiste vivir a tu manera. Y en este tiempo también nos dice el Señor, has querido vivir a tu manera. Aún los creyentes, aún nosotros muchas veces queremos vivir a nuestra manera conforme, con- conforme a nosotros. Eh, Y siendo que el Señor dice que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aunque estamos en este mundo, pero vivir conforme al mundo al reino de Dios. Entonces, y también como el Señor le decía al pueblo de Israel, cuando en el tiempo, antes de la Pascua, cuando el Señor estaban antes de salir de Egipto, como el Señor les decía que se mantuvieran también en las plagas, en Éxodo 12, 22, 23, como el Señor también le habló a su pueblo que, que se guardara. Mientras el Señor, fíjate cómo Moisés hacía convenio, iba y le decía, deja salir a mi pueblo para que me adore. Le iba y le decía a Faraón, iba y le decía a Faraón, pero Faraón no hacía caso, no hacía caso. Entonces, cómo el Señor le dijo a Moisés que tomara un manojo de hisopo y lo mojara en la sangre y que lo pusiera en los dinteles, dice en el 22. En el 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestra casa para herir. Fíjate, como aquí dice que Jehová pasará hiriendo, pero no era Dios quien iba a pasar hiriendo a los egipcios, sino que no iba a estar Dios ahí, iba a estar alejados por desobediencia a los egipcios, porque acá dice en el 23,
en B dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. O sea, Dios se iba a poner, iba a hacer esa sangre y Jehová no iba a dejar pasar al que iba a venir hiriendo, matando al primogénito. Y en el pueblo de Gosén, mientras el Señor ellos fueron obedientes, se mantuvieron en sus casas y Dios iba a estar cuidando su pueblo porque iba a pasar el heridor, el ángel de la muerte. Pero acá con Faraón y su familia, como Faraón no fue desobediente y no hizo caso, no quiso proteger a su familia, no dejó pasar, entonces iba a pasar el ángel de la muerte, pero ahí no iba a haber protección de Dios, solamente en el pueblo de Dios, porque fue obediente, porque fue el pueblo que creía en Dios. Entonces ahora el Señor nos está diciendo, mantente en tus aposentos. Entonces vamos a ir a Lucas, ahí donde dice también, donde el Señor le dice al pueblo que mataron a sus... en Hebreos donde se cumple. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fíjate. Por la fe en Hebreos donde habla la fe. Por la fe celebró la Pascua Moisés, la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Pero quiero leerles aquí donde dice Lucas. Dice Lucas. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Aquel mismo día, llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí. A Jesús no, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, hecho fuera demonios. O sea, vele y dile a esa zorra que está hablando, cállala, dijo Jesucristo. Id y decir a aquella zorra, así nos habla Lucas. Y decir a aquella zorra, aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¡Ey! Pon atención lo que hago, lo que digo. Saco fuera demonios, salvo al quebrantado de espíritu, al que necesita sanidad. Mira no seas ciego ni sordo, mira lo que estoy haciendo. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fíjate, hoy me voy a tapar tantito porque mi voz se está poniendo ronquita. Es temprano y hace frío. Anda un frente frío. Entonces aquí el Señor le sigue diciendo, ¿ya vieron lo que tengo en el cuello? Que no me lo puse en la cabeza. Bueno, es muy temprano. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? O sea, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que no crees al que te dice, vuelve en sí, mira el Señor lo que está hablando, mira esto va a venir a la tierra, pero tú no haces caso, tú quieres vivir a tu manera. Te has ido hacia otros dioses, hacia otros baales. Me has dejado a mí, como dice Jeremías, fuente de agua viva. Y has cavado para ti cisternas rotas que no retienen agua. Entonces le sigue diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Así te quise tener, dice el Señor, así como habla el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuida sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, pero no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Quedó desierta. Yo digo que ya no me vas a ver, me voy a alejar de ti, con palabras, ¿no?
Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no me vas a ver, me voy a mantener alejado de ti, pero tú vas hasta que no digas, hasta que no lleguen las calamidades, porque has decidido vivir a tu manera y indudablemente no has querido vivir bajo mi regazo. Entonces, si tú has querido vivir conforme a ti y alejado de mí, va a haber consecuencias porque no va a estar, porque no va a haber quien te esté protegiendo, porque tú no lo quieres. Porque yo he querido cuidarte como la gallina cuida a tus polluelos, pero tú no has querido. Entonces va a venir devastación, va a venir muerte. Y también el Señor le decía ahí cuando en el pueblo de cuando el Señor mandó a reconocer la tierra, ah, y fueron Josué y Caleb y otros 10. Entonces, como Josué y Caleb vino diciendo que los frutos eran grandes, incluso trajeron frutos, pero los otros vinieron a decir, no, que hay gigantes. Ellos, mira, ¿cómo estamos viendo ahorita nosotros? Ahí hay gigantes. ¿Qué nos quieres matar? Nos trajiste aquí para que ellos nos maten o para que nos muramos en el desierto. Pero Josué y Caleb decía, mira, lo que cada quien veía, y eran malos que veían, como Josué y Caleb decía, hay muchos frutos y nos temen, les temen porque están reconociendo que el Dios que tienen, ese pueblo de Israel, que no es como nuestros dioses, viene sembrando terror porque los viene librando. Al paso como viene, les viene librando y no han necesitado calzado porque Él les provee calzado en sus pies, no se hace viejo. Entonces todo eso sabían los otros pueblos y tenían temor. Entonces, más sin embargo, esos 10 hablaron con temor, le tenían temor al pueblo porque había un Dios que era más grande que sus dioses. Y Josué y Caleb dijo, hay frutos. Es una así es una tierra que fluye leche y miel. Fíjate cómo veían ellos y cómo veían los demás. Mas sin embargo, y se quisieron levantar contra Moisés y querían regresarse. Pero cómo dice que a causa de estos dos que hablaron bien, ellos vieron la tierra prometida. Ellos vieron la tierra prometida. Dice que Josué siempre se mantenía cerca de Moisés y veía cómo Dios estaba con ellos. Y como el otro pueblo que habló mal con temor no vio la tierra prometida, no pasó. Y Josué y Caleb sí. Y Moisés, como Dios, Moisés era grande y como Dios cuidó de Moisés que no veneraran, que no se hicieran un ídolo de Moisés. Y Moisés hizo la parte y hasta donde los condujo, pero Dios los llevó a que subiera y que desde lejos viera la tierra prometida. Él no llegó, pero él la vio. Pero también él ya estaba grande, Moisés, pero también como Dios cuidó a su pueblo de que no se supo de su muerte. Y Dios le habló que no iba a pasar y que iba a quedar ahí, pero no se supo de su muerte, de su cuerpo, para que no, Dios cuidando de que no lo hicieran ídolo. ¿Cómo Dios nos está cuidando? ¿Cómo estamos viendo nosotros ahorita estos tiempos que están pasando de calamidad? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo? Estamos viendo la mano del Señor que nos está cuidando y que nos dice, entra a tus aposentos y clama a mí y no voltees para atrás, como le dijo cuando salió a Lot. Va a ser destruida este pueblo, pero tú que te has mantenido orando, no voltees para atrás. Pero hubo alguien que volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y el Señor te dice, toma el arado y no voltees para atrás. Y como el Señor este día, ya lo compartí también, que el 24 me decía, corre, apresura tus pasos. Pueblo mío, apresúrate, haz endecha. Endecha es reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Haz lamentación por este pueblo, por lo que está pasando. Di a mi pueblo, obediencia quiero y no sacrificio. Tomen el arado y no volteen para atrás. O sea, pónganse a hacer lo que se debe hacer y crean a la palabra y créanme a mí. Tomen la palabra. Díganle a la hija de Sión, vuélvete a mí de todo corazón.
en lloro, en lamento. Vuélvete a mí de todo corazón, porque muchas veces dice, me piden de labios, pero de corazón está lejos, solamente de labios, pero su corazón está lejos. Dice, y por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me vestiste, saciaré contigo. Sé vigilante, acuérdate, no voltees para atrás. Y nos dice que el aceite y el trigo nos escaseará. Qué hermoso, porque en este tiempo, ¿cómo nosotros estamos viendo? ¿Cómo estamos nosotros percibiendo? ¿Cómo estamos nosotros? Eh, y si es cierto, muchas veces uno les habla a sus hijos para que se cuiden y tal vez no queriendo sembrar temor y como el que cuida, como una madre, pero enseñar más el temor a Dios y la obediencia al Señor. Está siendo muy largo este. Voy a hacer otro pequeño videito. Bendiciones, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Amén.